Hola a todos, bienvenidos a su asignatura de Física 3. En esta oportunidad, dándole continuidad a la unidad 4 que habla sobre capacitores y dieléctricos. En esta oportunidad, los contenidos que desarrollaremos serán la energía en el campo eléctrico de un capacitor, densidad de energía, y el capacitor con dieléctrico. Comencemos entonces. Hablemos sobre los capacitores. Uno de los usos más comunes del capacitor es el almacenamiento de energía. Y escribámoslo así. Uno de los usos más comunes de un capacitor es el almacenamiento de energía en general. Y esto se puede hacer sobre la base de la siguiente base teórica. Un arreglo de cargas puede almacenar energía. Hay que recordarnos de que cualquier configuración de cargas positivas o negativas puede configurar energía potencial eléctrica, la cual en su momento la definimos como U igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividida por la distancia de separación entre ellas. Segundo, la energía potencial eléctrica que se almacena en un capacitor es igual al trabajo externo que se debe de realizar para conjuntar la configuración de cargas. Quiere decir entonces que aquí podemos resumirlo como que la energía potencial eléctrica es igual al trabajo externo. Dicho de otra manera, entonces el trabajo externo será igual al producto de la carga por la diferencia de potencial que hemos denominado como B. Y tercero, por lo general, el trabajo externo lo realiza una batería. Bien, hasta este momento vamos a quedar con ese concepto, que lo realiza una batería. Más adelante, pues hablaremos de una fuerza electromotriz, pero consideremos eso, una batería de uso común, 1.5, 6 voltios, 12 voltios de auto, etcétera, etcétera. Esta es la base teórica que de alguna manera sustenta el por qué, pues, un capacitor almacena energía en su interior. Muy bien. Recordemos entonces el proceso de carga de un capacitor. Recordemos el proceso de carga. La definición en aquel entonces decía de que había que aplicar una diferencia de potencial. La diferencia de potencial nosotros la vamos a aplicar a partir de una batería.
cuyo símbolo es el que estoy dibujando en este momento, a la cual llamo B sub B. Luego, pues, dibujo el capacitor, que por facilidad aparenta ser de placas paralelas, el cual tiene dos terminales e interpongo un interruptor para explicar el proceso. Muy bien, el capacitor, recordemos que tiene una capacitancia y esta se debe únicamente a la forma como este es construido. Tenemos el interruptor S, que cuando yo lo cierro empieza a generarse un movimiento de cargas desde la placa superior al potencial positivo de la batería y del terminal negativo de la batería a la placa inferior. Al hacer estas transferencias de cargas, las placas del capacitor se cargan de la siguiente manera: la superior con carga positiva porque le hemos quitado electrones, y la inferior con carga negativa porque le hemos sumado electrones. Esto hace que las placas del capacitor tengan respectivamente una carga más Q y la inferior una carga menos Q. Y ya todos sabemos que esto representa un arreglo de cargas, una configuración de cargas que producen un campo eléctrico que, según Faraday, va de positivo a negativo. También debemos de tomar en cuenta que, debido a que la batería es conectada al capacitor a través de un alambre y que la placa también es conductora, estas representan un mismo potencial. Es decir, que el potencial de la batería es el mismo potencial que tiene la placa superior, así como también la placa inferior tiene el potencial negativo de la batería. Y a esto le vamos a llamar B sub C. Cuando se logra el equilibrio electrostático, el capacitor ha alcanzado su máxima cantidad de carga. Pero del arreglo que acabo de explicar, podemos sacar varias conclusiones. La primera es de que la magnitud de la carga más Q es igual a la magnitud de la carga menos Q, que, como ya habíamos dicho antes, nosotros le llamaremos Q. Lo otro es que el voltaje de la batería está presente en los extremos del capacitor, B sub C, a la cual en adelante le llamaremos B. Por lo tanto, para cargar a un capacitor, con el símbolo de un capacitor de placas paralelas, se necesita realizar un trabajo. Bueno, bajo estos conceptos y estas premisas, entonces debemos de hacer un nuevo análisis. Debemos realizar un nuevo análisis. Como el siguiente. La energía almacenada en el interior de un capacitor es igual al trabajo que tiene que hacer el agente externo, que, como ya dijimos, es la batería. Asimismo, podemos mencionar de que un diferencial de energía sería igual a un diferencial de trabajo. Pero al mismo tiempo podemos decir que un diferencial de trabajo es igual a
al voltaje multiplicado por un diferencial de carga. Y como sabemos de que la carga es igual a C por B, y esto implicaría de que el voltaje fuera igual a, bueno, voy a cambiar este valor de carga por el símbolo de minúscula, a Q entre C, y sustituyéndolo en la ecuación, tendría que el diferencial de trabajo es igual a la carga sobre la capacitancia por 1 de Q. Como puede ver, aquí obtenemos una ecuación diferencial que fácilmente podemos resolver por integración si nosotros realizamos las correspondientes sumas. De tal manera que aquí me quedaría que el trabajo será igual a 1 sobre C, que es constante, por la integración de Q por dQ, cuando va de 0 a un valor de carga Q. Al realizar esta integración, usted puede ver que llegamos a un resultado en donde me dice que Q cuadrado es el trabajo realizado es igual a Q cuadrado sobre 2C. Pero también sabemos de que el trabajo, como se dijo antes, es igual a la energía potencial eléctrica. Por lo tanto, la energía potencial eléctrica puede expresarse como Q cuadrado sobre 2 por C, y jugando un poco con la expresión de B es igual a Q entre C, lo podemos expresar también como C por B al cuadrado entre 2 o Q por B entre 2. Y de esas formas entonces podemos calcular la energía almacenada en el interior de un capacitor. Pero también es razonable suponer que la energía potencial eléctrica en un capacitor reside en el campo eléctrico. ¿Y esto por qué? Producto de la observación del fenómeno. Dado que puede demostrarse que si el potencial aplicado al capacitor aumenta, esto implica de que la carga también aumenta. Y si la carga aumenta, esto implica que el campo eléctrico entre las placas también aumenta. Y si el campo eléctrico aumenta, esto daría lugar a un incremento de energía potencial eléctrica. De la misma forma, podemos decir que si el potencial es 0, esto implica de que la carga es igual a 0. Y esto da lugar a decir de que el campo eléctrico en el interior del capacitor es igual a 0. Que daría lugar entonces a que la energía potencial eléctrica almacenada en él también sea 0. Entonces nos quedamos con la conclusión de que la energía potencial eléctrica en el interior de un capacitor reside en el campo eléctrico. Ahora definamos una nueva magnitud. Que será la densidad de energía. La cual simbolizaremos con una letra U minúscula. La densidad de energía
no es más que la relación de la energía potencial eléctrica por unidad de volumen. De alguna manera representamos como una U sobre, bueno, una B, para representar lo que es el volumen. Ahora analizaremos para el caso particular de un capacitor de placas paralelas. La densidad de energía, expresándola con ecuaciones, la podríamos colocar como C por B al cuadrado entre 2 entre el volumen, que en términos generales puede escribirse como A por D. Pero para un capacitor de placas paralelas, tenemos de que U va a ser igual a 1/2 de epsilon sub 0 por A entre D por B al cuadrado, la diferencia de potencial al cuadrado. Y esto dividido por el volumen, que sería A por D. Como puede verse en la expresión, las áreas pueden simplificarse y el resultado final, pues de un pequeño juego algebraico, llego a establecer que es igual a 1/2 de epsilon sub 0 por D por B entre B al cuadrado. Pero B entre D es igual al campo eléctrico. Por lo tanto, el valor de la densidad de energía sería igual a epsilon sub 0 por la magnitud del campo eléctrico entre 2. Como puede verse, esta ecuación sigue siendo válida para el caso de otra geometría de capacitor, y en general, pues el campo eléctrico varía con la ubicación. Pero para el caso de un capacitor de placas paralelas, en donde se habla de que el campo eléctrico entre ellas es uniforme, el campo eléctrico pues no varía. No varía. Muy bien, entonces pasemos ahora a revisar un pequeño problema. Un capacitor C1 de 3.55 microfaradios se carga a una diferencia de potencial o voltaje de 6.30 voltios mediante una batería. Ojo con la redacción del problema, porque ahí se está cargando un capacitor. Luego se le retira la batería, que es la fuente de la carga del capacitor, y el capacitor se conecta como se muestra a otro capacitor C2 de 8.95 microfaradios descargado. Después de cerrar el interruptor S, la carga fluye de C1 a C2 hasta que llega a un equilibrio. Teniendo ambos capacitores la misma diferencia de potencial B. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial en común? Bueno, como siempre, la sugerencia es que cuando se va a resolver un problema de estos, hay que esquematizar.
En un principio tenemos una condición A, la vamos a denotar acá, una condición A. ¿Y cuál es? El proceso de carga del capacitor C1. Así que tenemos una batería menciona un interruptor y un capacitor. Este es un capacitor C. Este es la diferencia de potencial de la batería y este es el interruptor. Luego dice, para cargar el capacitor se cierra el interruptor y bueno, el capacitor se carga. Y este adquiere una diferencia de potencial dice el problema, de 6.3, que sería el voltaje del capacitor inicial. Observe también de que conocemos el valor de capacitancia C1, capacitancia C1, que es 3.55 microfaradios. Observe también de que al conocer la diferencia de potencial en el capacitor y el valor de capacitancia, puedo conocer también la carga inicial. ¿Cómo? Multiplicar C1 por B sub 0. Lo voy a dejar indicado. Luego dice, en la condición B, abro el interruptor, saco el capacitor y lo conecto con otro capacitor C2. Quiere decir que aquí tengo el capacitor C1 con todas las condiciones que ya sabemos y lo conecto a un capacitor C2. A un capacitor C2 que está completamente descargado. Cierro el interruptor S y entonces se produce un equilibrio de cargas. ¿Por qué? Porque la carga inicial de C2 es 0, pero la de C1 es igual a C1 por B sub 0, de tal manera que este llega a cargarse. El punto es que se logra un equilibrio electrostático de tal manera que los dos alcanzan una misma diferencia de potencial en el equilibrio electrostático, que se llama B. ¿Qué significa este B? Que si yo mido los extremos de este capacitor, tengo una diferencia de potencial B, y si la mido a los extremos de este capacitor, también tengo una diferencia de potencial B. Tenemos que tomar en cuenta un pequeño detalle, y es que la carga se conserva. La carga inicial se conserva. ¿Qué significa eso? De que la carga al inicio es igual a la carga al final. ¿Y quién es la carga al final? Bueno, es la carga que es retenida en la condición del nuevo equilibrio electrostático por C1, a la que le podemos llamar Q1, y es la retenida por C2, a la que le podemos llamar Q2. Por lo tanto, podemos llamar a este que es igual a Q1 más Q2. Pero, ¿cómo calculo Q1? Bueno, para poder calcular la carga 1, necesito saber el valor de B y el valor de C1. Así que puedo escribir C1 por B. Recordemos de que B es un voltaje de equilibrio en la nueva condición en la que están conectados los capacitores, más el capacitor 2 por el voltaje B, que es común para los dos capacitores. ¿Quién es Q sub 0? Aquí está planteado. Y es conocido. De tal manera que lo podemos poner como C1 por B sub 0 igual a, sacando factor común, sería, bueno,
C1 más C2 por B. El valor que estoy calculando es B. Por lo tanto, lo despejo y llego a establecer de que el valor de B sería igual a C1 por B sub 0 sobre la suma de las capacitancias de los capacitores. Y esto me daría un valor con las tres cifras significativas con las que están planteados los datos de 1.79 voltios. $1.79. Bien, entonces llegamos al planteamiento del problema. Recordemos entonces de que la energía potencial eléctrica en un capacitor reside en su campo eléctrico. Y hay que analizar en cada uno de los problemas las condiciones con las que se plantean los problemas. En este caso particular, puede verse pues que en la primera condición lo que se trata es cargar el capacitor, y en la segunda se comparte esa carga con un segundo capacitor descargado, pero también el segundo capacitor puede tener carga, que establecería una pequeña variante que hay que estudiar a posterior. Muy bien. Pasemos entonces al segundo tema de la sección. Que sería el tema 4.5, que hace referencia al capacitor con dieléctrico. Comenzamos definiendo qué es un dieléctrico y decimos que el dieléctrico es el material aislante que se coloca entre las placas de un capacitor. Es decir, tenemos aquí nuestro modelo de capacitor. Aquí tenemos la que podría ser nuestra placa positiva, nuestra placa negativa, solo que ahora tenemos entre las dos placas un material aislante. Es de recordar de que para nuestro caso
pues nosotros supusimos al inicio del tema de que el material aislante entre las placas era el vacío y trabajábamos con epsilon sub 0 para ello. Pero ahora introducimos un material, en este caso sería el dieléctrico, ocupando todo el espacio entre las placas. Y estas son las placas que están separadas una distancia de entre ellas. Recordando entonces que esta está cargada con más Q y esta está cargada con menos Q. Estos son los puntos de conexión del dispositivo, los puntos A y B. Muy bien. La experimentación nos demuestra que el dieléctrico material aislante altera la capacitancia. Altera la capacitancia C de un capacitor y el campo eléctrico. Y el campo eléctrico. Esto es tenemos un factor adimensional que de alguna manera logra medir, establece la relación entre el capacitor con dieléctrico y el capacitor sin dieléctrico. Y eso denota lo que es K sub E, que llamaremos como constante dieléctrica. Por lo tanto, podemos decir donde K sub E se le llama constante dieléctrica. ¿Qué tiene de especial esta constante dieléctrica? Bueno, K sub E es una propiedad del material. ¿De qué material? Del material aislante. ¿Y qué más podemos decir? Que es independiente de la forma del conductor. Entonces vean ustedes de que ese valor K sub E, pues básicamente es un pequeño aislante. Recuérdese que se hablaba de que muchas veces los capacitores eran denominados por el tipo de material aislante o material dieléctrico que se usara en su construcción. Y entonces ahí se mencionaran materiales electrolíticos de mica, de poliéster, de papel, entre muchos otros. A continuación, pues, intentaré representarles una pequeña tabla de algunos valores de constante dieléctrica.
de algunos materiales que son representativos, en donde hablamos de material, en los que podemos mencionar, bueno, la excepción es del material es el vacío. Tenemos el aire, papel, la mica, entre otros. ¿Qué vamos a denotar de ellos? La constante dieléctrica. La constante dieléctrica, que puede verse pues en qué tanto incrementaría la capacitancia si introducimos el material aislante. Que para el caso tenemos que para el vacío es igual a 1, para el aire es 1.0006, para el papel es 3,5 y para la mica es 5,4. Y agregamos otro parámetro que es la rigidez dieléctrica. Expresada en kilovoltio por milímetro. Que para el vacío, pues, es infinita. Para el aire es de 3 kilovoltios por milímetro. Para el papel es de 16 y para la mica es de 160. ¿Qué significa este valor de rigidez dieléctrica? Debemos de entender entonces que al introducir un material dieléctrico entre las placas de un capacitor tiene como consecuencia principalmente el incremento de la capacitancia. Pero como paga el costo de que se disminuye la capacidad de poder soportar una diferencia de potencial entre sus placas. Es decir, si tenemos un capacitor electrolítico que funciona a 10 voltios y nosotros le aplicamos 20 voltios, pues obviamente se supera la rigidez dieléctrica y el dispositivo se destruye. Entonces hay que tomar ese detalle. Cuando analizamos el capacitor con dieléctrico, debemos analizar dos escenarios. Dos escenarios. ¿Y cuáles son? Los más comunes son A, cuando la batería permanece conectada. Cuando la batería permanece conectada. ¿Y eso cómo es? Bueno, tenemos una diferencia de potencial, lo conectamos a un capacitor. Tenemos el voltaje de la batería aquí, tenemos el voltaje en el capacitor, el valor de capacitancia y bueno. Aquí debemos de analizar cuando no tiene un dieléctrico y cuando tiene dieléctrico. En este caso, sin dieléctrico. Sin dieléctrico. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, de que la carga que almacena el capacitor, este es un más Q y este está a menos Q, la carga inicial sin capacitor, sin dieléctrico, es igual a C sub 0 por B sub 0. ¿Qué más podemos decir? Que la capacitancia del capacitor se mantiene.
es igual a su capacitancia inicial. ¿Qué más podemos decir? De que el voltaje inicial en el capacitor es igual al voltaje de la batería. En este caso, este sería el voltaje inicial del capacitor. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos dieléctrico? Cuando aplicamos material dieléctrico, entonces introducimos aquí el material y se agrega un material K sub E, que es la constante dieléctrica. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, como la batería está conectada, la carga final vendría a ser K sub E por Q sub 0. La capacitancia final se incrementa en un factor K sub E por C sub 0. Y el voltaje final sigue siendo el voltaje de la batería. Ese no se modifica, no se modifica, el voltaje final. ¿Por qué? Porque el capacitor sigue conectado a la batería. Entonces, eso no se modifica. ¿Cuál es el otro escenario? B. Es cuando la batería se desconecta del capacitor. Entonces tenemos el escenario de un capacitor que ha sido cargado, solo que ahora se le desconecta la batería. Por lo tanto, aquí tenemos carga positiva, carga negativa, se produce un campo eléctrico entre ellas, y obviamente tenemos una carga más Q y una menos Q, y aquí tenemos una diferencia de potencial producto de las cargas que tiene almacenada. También tenemos un valor de C inicial. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, sin dieléctrico, podemos decir de que la carga final, la carga inicial es igual a Q. Que el voltaje inicial es igual al voltaje de la batería. Y que la capacitancia inicial es igual al valor de C que tiene el capacitor. Pero ¿qué pasa con dieléctrico? La carga final es igual a la carga inicial. ¿Por qué? Porque el capacitor está desconectado y no hay forma como ésta pueda movilizarse de un punto a otro punto. Está confinada en la placa del capacitor. ¿Qué más podemos decir? Que el voltaje en los extremos del capacitor final es igual al voltaje inicial entre K sub E. Recordemos que aquí hemos introducido un material dieléctrico. A lo que le llamamos K sub E. Y la capacitancia, por efecto del material dieléctrico que se introduce,
se incrementa en un factor K sub E. También recordemos que el propósito de un capacitor es almacenar energía potencial eléctrica, por lo que su capacidad aumenta gracias al dieléctrico. Sin embargo, la presencia del dieléctrico K sub E limita la diferencia de potencial, que puede mantenerse entre las placas. Bien, entonces, en consecuencia, para un capacitor de placas paralelas, tenemos de que C entre C sub 0 es igual a la constante dieléctrica. Si a un capacitor de placas paralelo le introduzco un material dieléctrico, entonces me quedaría de que C es igual a K sub E por C sub 0. Pero ¿a qué es igual C sub 0? Es igual a K sub E epsilon sub 0 por el área entre la distancia. Y esta sería la nueva expresión para un capacitor de placas paralelas al cual se le introduce un material dieléctrico. Así como acabamos de hacer esta pequeña expresión, también lo podríamos calcular para otras configuraciones de capacitores. Muy bien. Hagamos entonces un pequeño problema. Y este dice así. Un capacitor de placas paralelas cuya capacitancia inicial es 13.5 picofaradios tiene una diferencia de potencial en sus extremos de 12.5 voltios. La batería de carga se desconecta y se desliza una lámina de porcelana con una constante dieléctrica de 6.5 entre las placas. ¿Cuál es la energía eléctrica inicial y cuál es la final? Bien, entonces nuevamente tenemos la condición inicial, que sería en el caso A, en donde conecto el capacitor a una batería. Y esta batería, voltaje de la batería igual a 12.5 voltios. Este tiene un valor de capacitancia inicial igual a 13.5 picofaradios y está conectado, así que hay una diferencia de potencial en sus extremos que será igual al voltaje de la batería. Dice, luego se desconecta, ¿ve? Luego ese capacitor se desconecta al desconectarse la carga permanece en sus placas porque no encuentra dónde movilizarse. Inicialmente, y se le desliza una lámina de porcelana. Vamos a colocar aquí una lámina de porcelana. K sub E. Obviamente, bajo esas condiciones, la carga es la misma, así que este sería más Q y este sería menos Q. Ahora, la capacitancia ha cambiado.
será una C' o una capacitancia final. Y la energía, pues ya no digamos. Entonces, de eso se trata el planteamiento y la solución. Tenemos entonces de que la carga inicial que adquiere el capacitor está dado por la capacitancia inicial por la diferencia de potencial inicial. Y esto, si le evaluamos, me da un valor de 168.8 picoculombios. Obviamente, la carga final es igual a la carga inicial, la cual ya la calculamos. Y esto pues va a ser igual al nuevo valor de capacitancia por el valor de voltaje final. Voltaje final. Porque es obvio que al introducir el dieléctrico, la diferencia de potencial entre el capacitor debe de cambiar. ¿Por qué? Por la expresión Q es igual a C por B. Si la carga permanece igual y la capacitancia aumenta, entonces el voltaje tiene que disminuir. Hay que tomar en cuenta ese detalle. Tendría un nuevo valor de voltaje. Por lo tanto, Q va a ser igual a K sub E por la capacitancia inicial por el voltaje final que tendríamos acá, ¿verdad? El voltaje final. De donde podemos deducir que el voltaje entonces va a ser igual a Q sobre K sub E por la capacitancia inicial, y esto me va a dar un valor de voltaje de 1,92 voltios. ¿Por qué es necesario calcular el voltaje? Este nuevo voltaje, para calcular las energías. Así entonces podemos calcular la energía inicial con los datos que tenemos y utilizando la expresión C inicial por el voltaje inicial al cuadrado entre 2. Por lo tanto, la energía inicial va a ser igual a 1055 picojoules. Y en ese mismo sentido, podemos calcular la energía final. La energía final va a ser igual entonces a la capacitancia final por el voltaje final entre 2. En ese sentido, al evaluarlo con los valores que ya conozco, va a ser igual a 162 picojoules. Picojoules. ¿Qué puede observar? La energía después de haber introducido la lámina es menor por un factor de 1 sobre KE. Y es porque el trabajo realizado por es el trabajo realizado por el campo para introducir la lámina. ¿Verdad? Así que podemos hacer ese comentario. La energía después de introducir la lámina es menor por un factor de 1 sobre KE. Y la diferencia representa el trabajo realizado por el campo para introducir la lámina.
¿verdad? Así que lo dejamos por ahí. Bien, y con esto pues básicamente concluimos los dos temas que nos faltaban por cubrir.